una agenda muy importante con invitados especiales y vamos de inmediato a conectarnos con el primero de ellos. Me refiero al doctor Abel Defina, director y doctor en finanzas y economía. Qué gusto que nos acompañes, Abel. Gracias por aceptar esta invitación que tiene como objetivo poder hacer un análisis de cuáles serán los grandes retos y desafíos que tiene en materia financiera y económica el gobierno nacional del presidente Daniel Noboa. Esto a propósito de los importantes anuncios que han trascendido por parte de la ministra de Economía, doña Zaira Moya, anunciando lo que será la intención del gobierno de recomprar 3.000 millones en bonos y alargar los plazos de la deuda hasta 12 años. Quisiéramos comenzar pidiéndote, por favor, puedas explicarnos cuál es el alcance del plan financiero del gobierno y de su estrategia para reducir el peso de la deuda y aliviar las presiones fiscales, no solamente de este 2026, sino de los años venideros. Bienvenido. Buenos días, Luisa, y gracias por la invitación y buenos días a toda tu estimada audiencia. A ver, el gobierno ha anunciado que habrá, como bien dices, una emisión de bonos de alrededor de 3.000 millones de dólares, que hay que compararla con el hueco que tiene actualmente en cuanto a pago de deuda externa e interna, que supera los 12.000 millones de dólares, que es 3.000 millones de dólares, coincidentemente, más que lo que se debía pagar o se debió pagar en el 2025. En el 2025 debimos pagar como país alrededor de 9.000 millones de dólares, más de 9.000 millones de dólares. Este año debemos pagar 12.000 millones de dólares. Eso significa que para el Estado ecuatoriano tiene que endeudarse este año en 15.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para cubrir la deuda y además para que quede para el gasto ordinario, el gasto que tiene que hacer el Estado. Entonces, esta salida con esta emisión de 3.000 millones de dólares es la noticia que el gobierno apunta a que permite financiar nuevamente al Estado ecuatoriano y apunta también a que permite pues diversificar las fuentes de riesgo. La noticia, Luisa, que no se conoce tanto en el Ecuador, pero que sí se maneja en los mercados internacionales, es que esos 3.000 millones de dólares no vendrán al país. Ese dinero no vendrá al país, sino que será utilizado para recomprar 3.000 millones de dólares de deuda que el Ecuador debe pagar no este año, sino en el año 2030 y en el año 2035. Es decir, son 3.000 millones que no vienen al país y que además no son para pagar los 12.000 que debemos este año, sino que son para pagar lo que debemos pagar en 4 años y en 9 años más. Entonces, pues realmente no es una cuestión que va a beneficiar inmediatamente o que va a permitir que el Estado cubra su déficit de este año, sino que es una operación en la cual el Estado ecuatoriano, por indicación del Fondo Monetario Internacional, compra la deuda que se debe pagar en el futuro, lo cual pues significa que es una operación que realmente pues tiene el objetivo de reordenar las finanzas públicas hacia el futuro, pero que no tiene un impacto directo en las finanzas de este año. Ahora, ¿esto es conveniente o no? Lo primero, ¿cómo funciona? Si pudieras explicárnoslo para que nuestros oyentes y quienes nos ven a través de nuestras plataformas digitales puedan entender el alcance de la medida. Tú has sido claro, es para reordenar con visión a futuro. Pero ¿cómo funciona la emisión de bonos de deuda que busca el Ecuador colocar en los mercados internacionales? ¿Y de qué va a depender poder despertar el interés de los mercados internacionales en el Ecuador? ¿Cómo funciona? ¿Es conveniente o no? A ver, ¿cómo funciona? Lo que tiene que hacer el Ecuador, igual que hace cualquier persona común y corriente cuando va al banco, es que firma un papel que dice que pagará en el futuro. Por ejemplo, cuando uno se endeuda con la casa, pues uno firma un pagaré que le dice cómo va a pagar en el futuro, y esto es lo mismo que hace el Estado ecuatoriano cuando quiere conseguir dinero. Una forma es ir donde organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, como el BID,
Pero otra forma es ir a lo que se llama el mercado de valores y allí firmar unos papeles que luego se negocian y es lo que se llama los tenedores de la deuda. ¿Quiénes son los tenedores? Los que han comprado estos papeles y a cambio le han dado dinero al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano entonces tiene una deuda con esos tenedores, esos son papeles que circulan en el mercado y entonces lo que va a hacer es sacar nuevos papeles que van a vencer en el año 2036 o 2038, esos son la nueva emisión que el gobierno ha anunciado, para reemplazar, para darle esos nuevos papeles a los que, y con eso comprar los papeles que tenía anteriormente en circulación. Entonces, de lo que se trata es de un cambio de papeles. Una operación similar se dio en el año 2021, luego de la pandemia, en la cual el gobierno de Lenín Moreno, pues 2020-2021, perdón, en el cual el gobierno de Lenín Moreno, como resultado de que no se podía pagar la deuda porque todos estábamos condicionados por el tema de la pandemia, entonces pues hizo una reestructuración de deuda y cambió los papeles que ya estaban en circulación por nuevos papeles. Ahora, los papeles que se emitieron o con los que se reemplazó deuda en el año 2020-2021 fueron papeles en los cuales el interés que se pagaba bajó, es decir, de un 10%, como estábamos en pandemia, bajó a un 7%. Esos papeles son los que actualmente están en circulación, esos 2030, 2035, que tienen una tasa de interés del 7%. El gobierno está haciendo una operación en la cual va a reemplazar esos papeles por unos papeles más caros, es decir, va a emitir unos papeles que van a pagar un interés del 10% para reemplazar unos papeles que tienen un interés del 7%. Es como que si usted fuera y tuviera una deuda con el banco al 9% y fuera y busque pedir prestado al 15% para pagar la deuda del 9%. Eso es lo que va a hacer en estos momentos el Estado ecuatoriano, pero es una decisión a la cual está abocado, está condicionado desde el momento en que en el 2023 reanudó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional es que hiciera este gesto de buena fe con los inversionistas en el cual de alguna manera les devuelve lo que les quitó en el año 2020-2021 con la renegociación que hizo el expresidente Moreno. ¿Qué gana con eso el Ecuador? Gana quedar bien, gana ponerse la medalla de que está nuevamente en los mercados internacionales. Los ecuatorianos podemos sentirnos que estamos nuevamente pues participando en los mercados internacionales, pero eso tiene un costo. Es como cuando usted va y hace una operación con el banco y es más, no porque necesiten el dinero, algunas empresas lo hacen así, no porque necesitan el dinero, sino por tener una relación con el banco. En este caso, el Ecuador está sacrificando 3% de interés para poder estar bien con la comunidad internacional. ¿Qué significa eso? Significa que pasamos, con esos 3.000 millones, pasamos de pagar intereses sobre esos 3.000 millones, de 210 millones por año, pasamos a pagar 90 millones más, que es 300 millones por año. 90 millones es una cantidad que, claro, para el tamaño del Estado no es tan significativa, pero para el país y las necesidades que tiene el país es un gesto bastante costoso. Usted ha señalado, perdón, estimado Abel, el costo que implicaría y has precisado también que esta operación va a permitir al Ecuador no solamente regresar a los mercados internacionales tras 7 años de ausencia, lo cual para algunos analistas es un hito importante para nuestro país, porque nos pone en las grandes ligas y vamos a tener ese reconocimiento a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿qué hay de los compromisos casa adentro y cuáles serán las opciones o alternativas que va a tener el gobierno nacional? Que entiendo es importante el poder honrar los compromisos con quien nos ha estado facilitando recursos que hoy por hoy no tenemos para poder atender el pago de la deuda social, para poder fortalecer los sectores de la seguridad, el sector de la salud pública, el sector de la educación y la generación de empleo a través de obra pública. No sé si me pudiste escuchar, estimado Abel. Es muy
Muy buen punto, Luisa. El tema aquí es, creo que, bueno, Aquí te estoy escuchando. Parece que hubo una pequeña interferencia, un ya. problema de conectividad, pero te escucho. La pregunta es, ¿de qué otras opciones o alternativas podrá echar mano el gobierno nacional para poder atender el pago de la deuda social y honrar los compromisos casa adentro? Es muy buena pregunta, Luisa. El tema aquí, bueno, Así, aquí yo te estoy escuchando, estimado Abel. ya. Bueno, a ver, el tema es muy cierto. ¿Qué sucede? Uno puede regresar a los mercados internacionales, puede tener financiamiento en los mercados internacionales, pero cuando usted va y pide dinero, el banquero, y es lo mismo, y por eso no creo que vayamos a obtener mucho más dinero, si es que el país, como bien señalas, no tiene un proyecto de desarrollo interno que le diga a los inversionistas, que le diga a los creadores internacionales, que le diga a los tenedores internacionales que va a poder pagarles en el futuro. Y entonces tenemos que puedes hacer finanzas, pero no es suficiente, es simplemente colgarse la medalla si es que el país no crece a tasas del 4 o 5% anual, si no hay un proyecto de inversión para tomar ese dinero que nos prestan e invertirlo de una manera que nos permita ir saliendo del hueco. Como dice un secretario del Tesoro de los Estados Unidos, la clave está en ahogar la deuda en crecimiento. Y eso es lo que no vemos en estos momentos. Uno puede estar bien con el banquero, pero el banquero no le va a prestar si es que uno no le presenta un proyecto de país en el cual uno solucione el problema de la delincuencia, en el cual uno elimine el tema del lavado, porque no va a venir inversionistas que vayan a mezclar su plata honesta con la plata manchada de lavado de dinero, y además uno le presente un proyecto en el cual va a desarrollar la agricultura, va a desarrollar la minería, va a desarrollar el petróleo, va a desarrollar las actividades económicas que hay en el país, y que eso permite entonces pues generar ingresos para poder pagar esas acreencias. Entonces, el problema está en que hacer refinanciamientos de deuda, si no existe un proyecto de crecimiento económico y de creación de empleo, nos va a llevar nuevamente a un callejón sin salida en el futuro, y además va a arrastrar a las futuras generaciones o va a condenar a las futuras generaciones a pagar una deuda mucho mayor. Estamos pateando la deuda hacia adelante, pero no estamos solucionando el problema de tener los recursos para poder pagar esos recursos o poder pagar esa deuda en el futuro. Ahora, Abel, de lo que has podido advertir, de lo que ha sido el manejo y la puesta de la casa en orden en materia macroeconómica, generando indicadores importantes como la reducción del riesgo país a unos indicadores que hace muchos años no veíamos. Menos de 500 puntos del riesgo país, ustedes como entendidos en la materia comprenden mucho mejor lo que aquello significa y el mensaje que está dando el Ecuador para de esa manera poder atraer esa inversión extranjera. Pero en lo que concierne a ese plan de desarrollo económico, porque ningún gobernante llega si no tiene un plan. Y yo entiendo que la primera parte, que era poner la casa en orden y alcanzar cifras macroeconómicas importantes, como esta reducción del riesgo país, como el que no se haya disparado la inflación, como el que se hayan, no lo digo yo, lo dicen cifras oficiales del INEC, de que se hayan recuperado más de 300,000 plazas de empleo. Me dejan entrever a mí, que no soy economista, soy una periodista y una ciudadana más, de que existe un plan de desarrollo económico. Te pregunto, ¿qué le falta a ese plan? ¿Dónde estamos fallando si es que consideras que es lo que no nos permite tener un crecimiento más acelerado y más rápido que permita generar los recursos para poder atender a la población más vulnerable, para poder mejorar el tema de la salud, para poder fortalecer a la fuerza pública, para poder tener resultados
y estrategias mucho más contundentes contra la inseguridad. ¿Qué opinas de ese plan de desarrollo del gobierno nacional? Hemos cumplido una primera fase o etapa en estos 2 años de gobierno. A partir de ahora en adelante, ¿qué debería incorporarle el gobierno nacional a través de las autoridades de finanzas para que termine de despegar y el país logre ese crecimiento que permita que los inversores extranjeros digan, aquí sí voy a apostar, yo quiero estar en el Ecuador? A ver, el tema aquí tiene que ver, por una parte, esto que ha mencionado del crecimiento económico o el rebote que hemos podido ver en el año 2025, luego de la crisis del año 2024 y 2023. Hay que aclarar que el crecimiento del tercer trimestre del 2025, y es la fecha que es la información que existe, porque dirán tus oyentes, dirán, oye, pero ya estamos en el 2026, pero bueno, es que vienen atrasadas las cifras del Banco Central y nos muestra la figura o la foto a finales del 2000 o el tercer trimestre del 2025. ¿Y qué sucede allí? Tenemos un crecimiento del 2%, pero ese crecimiento del 2% viene con un supuesto, con un indicador que utiliza el Banco Central de que hubo una inflación negativa del 5%. Entonces, ¿cuánto le podemos creer a que las cosas han bajado de precio de un año a la fecha? Es decir, que los sueldos han crecido y podemos comprar más. Eso es el supuesto que está detrás de este crecimiento del 2%. Entonces, cuando cuestionas el crecimiento del 2% que anuncia el Banco Central, si no quieres creer en esta cifra de inflación negativa, ¿verdad? Entonces, pues te encuentras con que tienes que aceptar que existe una pérdida de impulso en la recuperación económica. Ese impulso de la recuperación económica depende de qué? Depende de que las exportaciones sigan creciendo. Y hay economistas que piensan que esto de que las exportaciones crezcan es un acto de una especie de magia que hacen los privados. No, esto depende de que exista el financiamiento en el sistema financiero, esto depende de que existan las capacidades para producir, para invertir, esto depende de que exista la capacidad para llegar a los mercados, y todo eso requiere un esfuerzo humano, un esfuerzo empresarial, pero que hoy por hoy también necesita el apoyo y la inversión del Estado para que no sean solamente las empresas grandes, sino también las empresas medianas y pequeñas las que pueden salir y pueden exportar más. Necesitamos hacer entonces, para ese plan de desarrollo, invertir alrededor de $4.000 millones por año para seguir creciendo nuestras exportaciones y duplicar las exportaciones en los próximos 5 años. Ese es el proyecto de desarrollo económico del que debería estar hablando el gobierno, el que debería estar motivando el gobierno y el que debería estar impulsando el gobierno. Esa es la fuente de creación de empleo y que nos va a permitir en una economía dolarizada poder tener más dólares casa adentro para poder dinamizar todas las actividades profesionales y comerciales. Entonces, ¿cuál es el proyecto económico o el proyecto clave que tiene el gobierno nacional y que sigue teniéndolo? Es traer la inversión extranjera. Yo argumentaría que la inversión extranjera va a venir el momento que el Ecuador demuestre que puede crecer con sus propios medios. Hoy por hoy existe en el sistema financiero un crecimiento importante de la liquidez de los recursos, alrededor de $80.000 millones. Pero, ¿qué sucede? Existen pocos proyectos de desarrollo, pocas alternativas de inversión para la banca. Los banqueros se quejan de que no existen suficientes oportunidades para invertir. Entonces, ¿qué sucede? El proyecto de desarrollo del gobierno tiene que moverse de estar enfocado en atraer la inversión extranjera a enfocarse en estimular la producción y la inversión nacional. Y esa debe ser la promesa y ese debe ser el apoyo que debe buscar el gobierno, y esa debe ser donde debe poner la energía en los años que vienen, para que entonces, una vez que demostremos al mundo que el Ecuador puede salir adelante con sus propios recursos, venga esa inversión extranjera y diga, el Ecuador es un buen país para hacer negocio, y entonces tengamos un crecimiento y un movimiento mucho más dinámico. ¿Qué hay de la necesidad imperativa de ir hacia reformas estructurales por la vía parcial de la actual Constitución, que de alguna manera pues, se ha convertido en un impedimento para poder también hacer más atractivas las inversiones en el Ecuador, y me refiero concretamente a los sectores estratégicos como el sector energético?
¿cómo avanzar o hasta qué punto resulta también contraproducente tener una Corte Constitucional que recientemente emite un fallo que de alguna manera pone trabas y constituye un obstáculo para la inversión privada en el sector energético en un país como el nuestro, que más allá de las buenas intenciones y de las acciones de los gobernantes de turno, tiene que estar clamándole a San Pedro para que no deje de llover, para no tener que volver a los molestosos y terribles apagones. A ver, aquí el problema no es el problema de la Constitución, aquí el problema es el problema de un Estado que no sabe ser eficiente y no sabe actuar y no sabe convertir los recursos que tiene en generación de energía, en un Estado en que acepta que le estafen y entonces luego entra a procesos de revisión de unos generadores que ni siquiera sirven y está metido en ese rollo, mientras seguimos, como bien dices, esperanzados en que no llueva, porque en más de 2 años de gobierno no ha podido meter los generadores que debía meter. Entonces estamos no frente a un problema de la Constitución, sino estamos frente a un Estado que ha probado o que sigue siendo ineficiente en lograr que se hagan las cosas. Por el otro lado, este argumento, y ayer hablaba con alguien, le explicaba, yo me he leído toda la sentencia de la Corte Constitucional, en ningún momento la Corte Constitucional ha dicho que no se puede delegar la generación de energía, ¿verdad? Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que no se puede decir que lo que es excepcional ahora resulta que depende de que el gobernante decida si es de interés público o no. Entonces, lo único que ha hecho la Corte Constitucional ha rechazado 7 de las peticiones que se hicieron de inconstitucionalidad sobre una ley del 2021 y ha aceptado solamente una, en la cual dice, la Constitución dice que la delegación es excepcional y lo que le ha dicho el legislador, lo que tienes que hacer es especificar en qué consiste o cuándo o en qué casos va a ser excepcional. Le he dicho, vuelve a la mesa y vuelve a legislar, que yo te aprobaré siempre que me digas punto por punto cuándo algo es excepcional. Y esto tiene mucho sentido. Es como cuando uno le dice a alguien, oye, esto es de excepción, y la otra persona piensa que es cuando le dé la gana. Y esto es lo que la Corte Constitucional ha rechazado. Pero claro, es importante utilizar a la Corte Constitucional como chivo de escape para no mostrar o no demostrar que el Estado está siendo ineficiente y no tomar correctivos para volver al Estado eficiente y que realmente empiece a ejecutar, porque no se necesita para ejecutar cambiar la Constitución. ¿Qué tipo de correctivos se requieren y a través de qué vía para poder mejorar esas inconsistencias o esa falta de capacidad que tiene el Estado per se? Y no quiero personalizar ni adjetivizar a gobernante o gobierno alguno, porque han venido muchos y este problema del Estado y de cómo se ha estado manejando se ha convertido en una papa caliente siempre en manos del gobernante de turno. Y una cosa es con guitarra y otra con violín. Puede ser fácil a veces dar una valiosa opinión, pero otra cosa es tener que lidiar con ese monstruo obeso en donde muchas veces, de lo que yo he podido ver y advertir como periodista a lo largo de más de 3 décadas, en donde existen sindicatos y sindicatos, sindicatos que luchan por que se respeten sus derechos, pero que también contribuyen al fortalecimiento de la estructura del Estado, donde hay respeto y en donde se busca modernizarlo y dinamizarlo. Pero también hay de los otros, que quieren sangrar al Estado hasta el final y batallar contra esos grupos suele ser, y me imagino, muy cuesta arriba. ¿Qué cambios deben hacerse y por medio de qué vía para poder lograr que el Estado se dedique a lo suyo, que es administrar, y que el manejo y las inversiones y la administración de los sectores estratégicos, por ejemplo, pueda estar en manos de quienes lo saben hacer, de quienes tienen los recursos, el conocimiento y saben de las estrategias para que el país pueda arrancar en todas sus áreas? A ver, el tema de cómo manejar las capacidades del Estado, obviamente que depende
también de que el Estado encuentre a las personas y tenga a las personas capaces de llevar a cabo los proyectos que tiene el Estado. Y también depende, como bien dices tú, de que se mueva todo este aparato estatal para que pues efectivamente pues resulten las cosas y las cosas se van dando. Ahora, nada aguanta, Luisa, nada aguanta la corrupción. Y cuando uno tiene cosas que son tan importantes para el país, como por ejemplo la generación eléctrica, eso no se puede hacer, esos contratos que se hacen con privados. Ojo, esto no es un problema de que han incumplido los empleados públicos, esto es un problema de que han incumplido los privados. Y si hablamos entonces de que todo en manos privadas va mejor, aquí tenemos la prueba de que no es cierto. Es decir, puede haber corrupción también, y hay mucha corrupción cuando también involucras a los privados. ¿Por qué? Porque existe un sistema que está hecho para la corrupción, porque no hemos entendido que estos proyectos que son claves para el país deben tener transparencia, deben estar en lo que llamo yo estar en vitrina. Esos proyectos deben estar en vitrina desde el momento que se conciben los proyectos. Por eso es importante que entonces tengamos estas agencias de desarrollo de proyectos, estas agencias de implementación de proyectos que sean independientes del poder estatal, que sean altamente técnicas, que sean tecnocráticas y que no dependan de la voluntad ni del gobernante, ni que estén sujetas, que sean altamente profesionales y que no sean tan fácilmente mella de la corrupción. Entonces, si no implementamos este tipo de mecanismos de agencias de desarrollo, no vamos a tener proyectos viables, no vamos a tener proyectos en vitrina, no vamos a tener proyectos que realmente se ejecuten, porque todo va a estar consumido por la corrupción. Y además, esta corrupción, recordemos, está en muchos casos mezclada también con el narcotráfico y el narcolavado de dinero. Importante estas puntualizaciones y estas recomendaciones de qué es lo que debe hacerse. Yo creo que siempre va a ser vital escuchar estas voces como la tuya, seria, objetiva en el análisis y con propuestas de cuál es la salida. Finalmente, y para cerrar la entrevista, en el actual escenario, con todo lo que hemos analizado, con lo que estamos viviendo, con las acciones que el gobierno nacional está tomando hoy por hoy en materia económica, ¿cuáles serán esos grandes desafíos y hacia dónde camina el Ecuador en este 2026? ¿Cómo lograr garantizar llegar a buen puerto al finalizar este año y que todo lo vivido haya valido la pena en materia económica y financiera? El año 2026 debe ser el año, Luisa, en el que cambiemos y entremos en lo que se llama o debe llamarse una economía de guerra, pero no una guerra contra otro país, sino una guerra contra este estancamiento que nos condena a los ecuatorianos. Para que eso sea posible, debemos movilizar los recursos financieros que tiene el país actualmente hacia proyectos de inversión que nos permitan, como decía hace un momento, entrar en el camino de duplicar nuestras exportaciones. Y esto no puede ser un proyecto que esté sujeto al gobierno de turno, sino que tiene que ser un proyecto de desarrollo nacional, como lo han hecho países como Singapur, como lo han hecho países como Perú, que más allá de que todos los años o cada cierto tiempo meten a la cárcel al presidente de turno, ¿verdad? Los peruanos tienen cosas que no tocan, no se toca el Banco Central, no se toca la política monetaria y no se tocan los proyectos de crecimiento, de desarrollo de las exportaciones, porque es de ahí de donde todo el resto de la economía puede sustentarse y puede crecer. Entonces tenemos que sí, seguir mirando a la inversión extranjera, pero como decía hace un momento, tenemos que mover o movilizar la inversión nacional. Y no solamente hacia lo inmobiliario, no solamente hacia los sectores de la construcción, que siempre se plantea algo por allí y no está dando resultado tampoco, sino que tenemos que mirar hacia lo que son la producción de exportación. Pero si no existe una inversión, una movilización de capacidades y de recursos liderada por el Estado, no vamos a llegar a ese objetivo de seguir creciendo en las exportaciones. Y esa buena noticia que tuvimos el año pasado y el 2024 de unas exportaciones brillantes va a comenzar a decaer y finalmente nos vamos a encontrar en el mismo lugar atrapados y sin salida. Entonces necesitamos movilizar los recursos hacia esa
objetivo de aumentar significativamente las exportaciones y de esa manera lograr ese crecimiento de los empleos y el crecimiento de la economía que todos necesitamos. Abel, gracias por habernos permitido entrevistarte esta mañana, por la deferencia que has tenido, como siempre, con este espacio informativo, con nuestra audiencia y esta servidora. Siempre es importante escucharte. Valoramos mucho tu aporte en cada entrevista. Que tengas un buen día y, por cierto, un feliz 2026. Un fuerte abrazo. Igualmente, Luisa, muchas gracias por la invitación y una excelente semana o resto de semana para toda tu estimada audiencia. Gracias, un abrazo. El doctor Abel de Fina, en el análisis coyuntural de la economía y finanzas en el Ecuador. ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos, el doctor